Muy buenas noches con todos los hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto de miércoles, culto de oración. Sí, hermanos, y esta noche por la gracia de Dios, una vez más podemos estar reunidos y podemos tener la transmisión del culto vía Facebook y también por medio de la plataforma Zoom. Sí, hermanos, esta noche vamos a comenzar alabando un himno. En sus himnarios puedan buscar el himno número 214. Pon tus ojos en Cristo. Sí, hermanos, vamos a alabar juntos. Himno número 214. Pon tus ojos en Cristo. Y mientras van poniendo la pista y pedirle a los hermanos que están por la plataforma Zoom, puedan activar sus cámaras, puedan y ponerse en un lugar adecuado, un ambiente y como para escuchar la palabra de Dios y poder reunirnos juntos para escuchar la palabra y escuchar también y qué es lo que el siervo quiere transmitirnos esta noche. Sí, hermanos, así esta noche también pueden buscar. Vamos a alabar el himno número 214. Pon tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación.
Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Sí, hermanos, y esta noche personalmente estoy muy agradecido a Dios porque una vez más me permite poder alabar su nombre, poder glorificar, como Dios también en ese tiempo está trabajando en mi vida y como de esta manera también Él me utiliza. ¿Sí? Muchas gracias, hermanos. Esta noche también vamos a continuar alabando otro himno. En sus himnarios pueden buscar el himno número 157, Has hallado en Cristo. Himno número 157, Has hallado en Cristo. Sí, hermanos, vamos a alabar juntos y vamos a glorificar a Dios juntos. Himno número 157. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vives siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Sí, hermanos, muchas gracias y
esta noche está aquí con las alabanzas y vamos a continuar con el culto de esta noche. Y antes de pasar al siguiente segmento, vamos a orar al Señor. Todos puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar juntos, sí, yo oraré. Señor, esta noche estamos muy agradecidos, Padre. Nuevamente nos permite su gracia, su misericordia para con nosotros y poder ser partícipes del culto de oración, Señor. Muchas gracias, Padre, y continuamente usted nos da su palabra y mediante Facebook y Zoom, usted de esta manera así también permite cada uno en su hogar pueda escuchar la palabra y de esta manera también poder recibir promesa para su vida, Señor. Acá también en la iglesia, juntamente con los voluntarios, los siervos, y continuamente, Señor, estamos escuchando, Señor, la palabra, escuchando, Señor, cómo también anunciar el Evangelio, cómo usted está trabajando grandemente en Bolivia, en diferentes departamentos, Padre. Y de verdad, este tiempo se han realizado eventos muy importantes, se ha llegado a personas muy importantes. De verdad es un trabajo suyo, Señor. Y por nuestra fuerza, nuestra capacidad, nada de esto se hubiese logrado, Señor. Muchas gracias, Padre, también este tiempo. Y se va a visitar la ciudad de Sucre. Usted pueda bendecir allá a la ciudad de Sucre, Señor. Y pueda permitir también allá, se dé la conferencia de IMEI y se pueda también dar la prédica en los recintos penitenciarios, Señor. Muchas gracias, Señor, así usted permite, Señor, y el siervo de Dios pueda predicar, anunciar su evangelio, Padre. También algunos hermanos estarán viajando, acompañando al pastor, así pueda dar su gracia, Señor, pueda cuidar su viaje y pueda darles y permitirles, Señor, un buen tiempo allá junto al siervo y junto a los hermanos allá en Sucre, Padre. Muchas gracias, Padre, así también en La Paz. Usted permite, Señor, poder llegar a las cárceles, poder tener las clases de teología, Padre. Usted pueda permitir, Señor, y los presos de libertad puedan recibir, Señor, y más allá de escuchar conocimiento, puedan recibir promesa para sus vidas y tener la esperanza, Señor, en usted, Padre. Y un día ellos también estarán anunciando el Evangelio junto con nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor. Esta noche también encomendamos este culto en sus manos. Usted así de esta manera puede dirigir el culto y así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, muchas gracias. Y esta noche también vamos a tener 2 testimonios. Primeramente, quiero invitar a una voluntaria que está ya tiempo en la iglesia. Ella es la hermana Eva Rojas, quien también nos va a compartir cómo Dios está trabajando en su vida y de qué manera también ella está pudiendo ser partícipe de anunciar este precioso evangelio y mediante su voluntariado dentro de la iglesia, también cómo Dios se ha manifestado este tiempo para su vida. Sí, vamos a invitar a la hermana. Adelante, hermana. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, yo quería testificar, ¿no?, cómo este tiempo estaba en la iglesia, ¿no? De verdad, quisiera leer un versículo, ¿ya?, que es San Lucas 18, 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La verdad, antes, como en mi corazón no me nacía así a vivir en la iglesia así, porque yo veía, para mí era muy difícil así, porque a mí me gusta jugar fútbol, estar con mi familia, estar más con mi mamá así.
Pero dentro de la iglesia, cuando me vine a vivir, aprendí mucho así. Aprendí a negar mi corazón, aprendí a levantarme temprano y también como estoy aprendiendo, ¿no?, a escuchar así. Y cada vez que hablo, ¿no?, con una evangelista, cómo está mi corazón, así hasta como también la misionera, ¿no?, hablo y siempre me ayudan, ¿no? Aunque yo en mi corazón pongo difícil para mí así, no puedo así. Pero como ellos siempre con la palabra me ayudan así. Siempre me dicen, Eva, tú no repitas el de no puedo así. Yo siempre decía, no tengo sabiduría, me falta mucho así. Yo soy muy tonta así. Pero Misiona me decía, todo lo que tú dices a Dios, Él está escuchando así. Tú tienes que decir, Dios está conmigo así. Dios me ayuda así. Entonces yo en ese tiempo estoy aprendiendo a decir no puedo y tengo sabiduría así. En este tiempo estoy también aprendiendo la área de staff así. Esta área mayormente es para varones, ¿no? Pero a mí desde antes me gustaba, ¿no? Manejar cámaras, edición de video, ¿no? Solo miraba así, pero yo decía, no, esto no es para mí así. Pero como lo hacían los hermanos, a mí me gustaba así. Después, como cuando vine a vivir aquí, ¿no?, me decía, ¿qué área tú vas a escoger para aprender así? Yo en ese momento decía, ¿qué área? Porque a mí, sinceramente, no me gusta mucho oficina así, pero ¿qué aprendo así? Entonces estaba así y aprendí, ¿no?, a cámaras así. Aprendiendo cámaras, hay veces lo que me enseñan no me lo aprendo así rápidamente, así me falta aprender así. Sí o sí, como necesito 2 o 3 veces que me enseñen así. Entonces, como en este tiempo solamente creo, ¿no?, que Dios me dará mucha sabiduría así para aprender más así, más sobre edición de video, también sobre las cámaras así. Y también, ¿no?, ese tiempo de verdad solamente Jesucristo, ¿no?, me ayuda en mi estudio así. Hay veces yo no puedo fácilmente entender los licenciados lo que explican o tengo que volver, ¿cómo dijo? ¿Qué hago así? No podía entender así varias cosas, ¿no?, de los licenciados así. Pero como ese tiempo escuchando a Pastor Oxopar y también a Pastor Andrés, ¿no?, también en las mañanas hay veces escuchaba, ¿no?, de Pastor Daniel así, porque yo nunca, hay veces no escucho prédicas así, pero no sé, de repente no escuchando, ¿no?, me entraba mucho en mi corazón, ¿no?, lo que aquí decía, ¿no?, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios así. Entonces ahí me puse a pensar así, si para mí la universidad es para mí imposible aprender, tener más criterio, pensar más así, porque pensar más es para mí, qué difícil así, ¿no? Tú tienes que sacar con tus propias palabras, tienes que hacerlo, las tareas, todo eso, ¿no? Y para mí digo, qué difícil así. Pero escuchando esto, para mí es imposible así, pero para Dios esto es imposible así. Me ponía a pensar así, no así. Todo esto es posible para Jesucristo así. De verdad, solamente Dios me va a ayudar este tiempo así. Solo ponía, ¿no?, en mi corazón así. Aunque hay veces mi pensamiento mucho me quiere ganar así. Eva, tú eres tonta así, ¿no? Pero siempre como la voz, ¿no?, ahí también está así, las personas que me hablan así,
¿no? Algunas hermanas me dicen, ¿no? Eva, tú solamente creas y tú solo creyendo, tú vas a lograr muchas cosas así. Me decía, ¿no? Yo en este tiempo hasta eso estoy aprendiendo a creer así, ¿no? Hay veces yo soy muy incrédula, así, no quiero así, pero solamente Jesucristo que vive en mi corazón, Él lo va a poder todo así. Solamente tenía eso, ¿no? Dios me va a ayudar así. Y como escuchando esto y a los pastores, de verdad me daba mucha esperanza en mi corazón así. Esta carrera no es para mí así, esta es para el evangelio así. Siempre no me repiten las hermanas misioneras, no me dice, esto es para el evangelio, Eva, así. Esto, a través de esto, muchas personas van a recibir la salvación así. De verdad, esto no es para mí así. Eso es este tiempo, ¿no? Estoy agradecida, ¿no? A Dios porque Dios me ayuda en todo así. Y también como en la universidad, ¿no? Aunque soy incrédula, ¿no? Pero Jesucristo está ahí y Él me ayuda así. Y sí, está bien. Gracias. Sí, hermana, muchas gracias por su testimonio y una bendición estar dentro de la iglesia, poder servir. Y aunque muchas veces tenemos la incomodidad, tenemos diferentes situaciones, pero también aprendemos a pasar, aprendemos a ver más allá de nuestros límites. Sí, hermanos, esta noche también vamos a continuar con los testimonios. Vamos a escuchar también a la hermana Emma, quien también nos va a compartir un poco de su vida, cómo Dios está trabajando en su vida, cómo ella está pasando este tiempo y cómo también ella está escuchando la palabra. Sí, adelante, hermana Emma, le escuchamos. Buenas noches, hermanos. Yo en esta noche de culto de oración quería dar mi agradecimiento a Dios, ¿no? Este tiempo Dios me permite conocer, ¿no? Más el Evangelio, escuchar más su palabra. Yo hace 5 años atrás que recibí la salvación, conocí el Evangelio y a partir de ese día yo puedo hallar gozo, ¿no? Aunque sí hay dificultades, hay muchas situaciones, ¿no? Pero solamente es buscando a Dios como yo puedo hallar también esperanza en mi corazón, ¿no? Porque este tiempo también Dios nos permitía, sino una enfermedad. Mi esposo se contagió de COVID y realmente se puso muy mal, ¿no? Y no podía respirar, entraba mucha angustia, le faltaba el oxígeno, ¿no? Pero también así Dios permitía, ¿no? Todo, porque también así como esta enfermedad Él nos permitía, pero también Él había preparado todo, ¿no? Ya la doctora, enfermera, ¿no? Así también el oxígeno, todo, ¿no? Como a mucha gente ese tiempo decía, ¿no? No hay oxígeno, no hay oxígeno, ¿no? Así en las noticias se escuchaba, ¿no? Pero ese tiempo como Dios también así preparaba, ¿no? Un corazón así de una compañera de trabajo de mi cuñado, ella así, ¿no? Decía, no, yo te doy el oxígeno, ven a buscarlo, así, ¿no? Entonces, como podíamos ver todo así, ¿no? Su gracia, su misericordia para con nosotros, ¿no? Él también, así, ¿no? La doctora de la iglesia, así, ella también nos recetaba a través del del celular. También hermana Lourdes, ¿no? Venía a poner las inyecciones hacia mi esposo, ¿no? Entonces, como todo preparaba, ¿no? Los medicamentos también, así, ¿no? Una parte, nosotros no podíamos cubrir todo, pero ya estaba cubierto una parte y una parte también podíamos comprarlo, ¿no? Entonces, yo podía ver así su misericordia, ¿no? Dios nos daba esta situación ¿para qué? Para que nuestro corazón sea entrenado, ¿no? Para mostrar realmente su obra en nuestra vida, ¿no? Cómo realmente, si nosotros nos apoyamos en Él, no hay dificultad, ¿no? Nada es imposible para Él. Entonces, este tiempo, como así yo podía hallar mucha misericordia para con mi familia, ¿no? Así, Dios tiene mucha misericordia también, así, Él nos acercaba
más a la iglesia, más para poder escuchar la palabra, así, ¿no? Quería entrar a nuestro corazón porque yo así, sinceramente, ¿no? Un poco antes de este año, así como yo sí participaba de algunas prédicas, así como que no quería, menospreciaba, sino el culto de hermanas casadas, así, pero este tiempo así también Dios me quería, ¿no? Mostrar y también darme ese corazón, ¿no? Porque realmente si es por mi ser, no, tal vez no participaría de nada, ¿no? Pero Dios me da ese corazón de poder participar del culto de casadas, así, ¿no? Entonces, yo puedo hallar así mucha palabra, ¿no? También como en las mañanas me costaba, ¿no? Muchísimo participar de la hora piadosa. Como siempre era una excusa, o mi bebé se despierta en la noche, o duermo tarde, así, ¿no? O sea, como siempre tenía una excusa, ¿no? Pero este tiempo así Dios también entrena mi corazón, ¿no? Haciéndome levantar temprano y también, ¿no? Esa necesidad de escuchar palabra por las mañanas para poder estar todo el día, ¿no? Así contenta, feliz, ¿no? Entonces, ese tiempo yo así podía hallar, ¿no? Aunque tengo dificultad, pero Dios también así prepara todo y así también Él este tiempo preparará también todo, ¿no? Cualquier situación que haya, cualquier dificultad que haya en el camino, yo sé que Él ya tiene todo preparado también para mí, para mi familia. Entonces, este tiempo yo así quiero agradecer a Dios, ¿no? Hermanos, yo quiero por así también compartir mi corazón también con ustedes, hermanos, yo así esta noche. Quiero agradecer a Dios y compartir esto que estoy viviendo, este tiempo con Dios en mi vida. Gracias, hermanos. Sí, hermana, muchas gracias por su testimonio. Y esta noche vamos a continuar. Y antes de pasar al tiempo más importante del culto, vamos a tener dos presentaciones de parte del Colegio Cesori. Ellos nos van a interpretar la primera alabanza, Alguien está orando por ti, y la segunda, Cristo me ama. Sí, hermanos, vamos a escuchar y atentamente, ¿sí? Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos quiere.
Sí, muchas gracias al Colegio Cesori por las continuas interpretaciones que tienen para nosotros y más que todo para alabar a nuestro Señor. Sí, esta noche continuando vamos a invitar a Pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, esta noche culto de oración, ¿no? Los hermanos. Ese tiempo, en verdad, necesitamos muchas oraciones. También la Iglesia Misión Bolivia. Misión Bolivia también, aunque tenemos, ¿no?, muchas situaciones, Dios también está trabajando, abriéndose. Recientemente visitamos a la ciudad de Santa Cruz. Entonces ahí Santa Cruz también tenemos, ¿no?, 4 iglesias. Entonces también hay diferentes lugares, varios hermanos salvos, que no hay iglesia, tampoco ministros, pero los hermanos se reúnen, están pidiendo que funden, ¿no?, iglesias. Entonces, y también, ¿no?, cada ciudad de sede que tenemos iglesia, misión Buenas Nuevas, ahora necesitamos un lugar más amplio. Santa Cruz Centro también está buscando. Luego también y Cochabamba, La Paz. Creo que también otras ciudades sede también. Entonces, y necesitamos, ¿verdad?, ¿no?, este año, y este año, cuando empezamos este año, enero, también el siervo de Dios nos compartió palabra, ¿no?, promesa este año, a través de oración, y cómo Dios y ayudó y solucionó. Entonces, esta noche culto de oración, primeramente vamos a buscar, ¿no?, una parte de la Biblia, un libro, y segundo de Samuel. Tienen los hermanos el libro de segundo de Samuel, capítulo 11, desde 1 hasta 21 voy a leer esta noche. Ya, ¿todos se encontraron, hermanos? Ya, segundo de Samuel capítulo 11, desde versículo 1 hasta versículo 21, voy a leer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rapa. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dieron: aquella es Besabe, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber
esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron, y algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzaré a enojarse, y te diré: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Ya hasta versículo 21 hemos leído. Esta noche terminando culto, creo, ¿no? Aquí cada iglesia, cada sede, van a orar con hermanos juntos. Entonces, como en el principio explicamos, necesitamos, ¿no?, bastante oraciones los hermanos. Claro, si iglesias está creciendo, también cada uno de los hermanos nosotros tenemos situaciones. Aunque Dios nuestro Padre verdadero, pero también si nosotros pidiendo, orando a Dios, Dios oye, escucha de nuestra oración. Esta noche nosotros hemos leído el 2 de Samuel. Leyendo aquí primeramente David sale, ¿cierto? Entonces estaba en guerra, sus siervos, soldados, todos estaban en la guerra. Pero ahí se quedó, David se quedó en Jerusalén. Luego leyendo versículo ya 2. Versículo 2 leyendo: y sucedió un día, dice. Entonces todos los soldados, siervos, ejército de David ya se fueron para guerra y batallar, pelea, ¿cierto? Entonces esa guerra no es sencillo, ¿cierto? Como enemigo era conquistar, pelear muy fuerte, echando todo el corazón también. Si no sabemos, ahí va a morir o va a sobrevivir. Entonces esa guerra es echando todo el corazón. Ya cuando no vences y pierdes, ya mueres. Entonces todos los ejércitos de David, siervos, soldados,
todos ya están en las guerras. Pero leyendo última parte de versículo 1, David, rey David, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? Se quedó, dice, ¿no? Se quedó en donde, en las casas. Luego ya versículo 2, entrando, leyendo cómo empieza. Y sucedió, un día era. ¿Qué sucedió? Entonces, estando en la casa él, luego se levantó tarde, dice, tarde en la noche. Subió alterado al techo, ahí altos, mirando una mujer, si Besabet, esposa de Uría, estaba bañándose. Ahí agarró, tomó luego y durmió. Ahí esa esposa de Urías, y se embarazó. Entonces ahí empieza, cierto, ¿no? Versículo ya 2, 3 leyendo. Eso también nosotros ya hemos escuchado varias veces. Ustedes también escucharon varias veces esa historia, cierto, ¿no? Entonces esa noche quisiera compartir, ¿no?, con ustedes, los hermanos, esas partes. Como en el versículo 1, todo estaba en la guerra, peleando, era, echando todo el corazón. Porque cuando ya no pelea, no vence, ya va a perder, va a morir. Por eso ya ahí peleando en la guerra, batallando, pero en ese momento rey David se quedó en Jerusalén. Pero luego versículo 2, sucedió, dice, un día estas cosas. Adulteró, luego para esconder ese pecado, luego mató era hasta su soldado Urías. Entonces ya mirando estas cosas, todo lo que ya sucedió, desde cuando ya empezó, todos los soldados estaban en la guerra, ¿el qué hizo? Se quedó. Ya todo está en la guerra, entonces echando, peleando duro, ¿cierto? Planeando entre soldados, cómo podemos vencer, cómo podemos ya ganar, ¿sí? Ahí pensando, planeando, duro es. Pero en ese momento David estaba en Jerusalén, en la casa, se quedó. ¿Y qué hace el rey David? Ustedes cuando ya en la casa se queda, ¿qué hace? Tiene mucho tiempo, ¿cierto, hermanos? Ahí es. Sus cosas, tal vez algunos hace mucho tiempo, no ha limpiado, no ha ordenado algunas cosas. También sobrando el tiempo, ¿qué haces? Entonces, descansando bien, también mirando novela, también película, ya va a pasar el tiempo. Esa noche también rey David, mientras estando en la casa, Jerusalén, como si hubiera participado en la guerra, él también, todo el corazón echando, peleando, gritando, pensando, planeando. Eso va a ocuparse su tiempo todos. Pero mientras estando en la casa, había bastante, cierto, tiempos. Ahí sucedió, dice, un día estas cosas. Aunque en la vida de David jamás pensó iba a suceder estas cosas. Como en su vida, como Dios ha dado tantas gracias. Después de morir, rey de Israel, primer rey de Israel, Saúl, cuando estaba reinando en Israel, ahí Dios se levantó, era David, ¿sí? Muchacho, joven David, que sea, ¿sí?, rey de Israel, luego dirigir, unificar, era. Según ese ya plan, proyecto, propósito de Dios, Dios se levantó. Pero hasta que sea rey en Israel, el joven David estaba, era ese momento, rey de Israel, y primer rey es, y Saúl era Saúl. Entonces ahí Saúl, toda la vida, mirando ese joven muchacho David, cómo Dios trabaja, bendice. Entonces quería matar, perseguía a David. Pero ahí en la guerra también, rey Saúl murió con sus hijos. Después de morir, ahí y tribu de Judas levantó, y rey de Judas y David era. Luego el resto de tribu de Israel levantó. ¿Quién levantó? Estaba general de ejército de Saúl, era
Abner era Abner. En ese momento, cuando estaba rey Saúl en Israel, general de ejército de Saúl, ¿cómo se llama? Abner, ¿cierto? Abner era Abner. ¿Sí, cierto, hermanos? En la Biblia. Y Abner. Entonces ese Abner, cuando vio su rey Saúl murió, entonces rápidamente, hijo de Saúl, ¿cómo se llama? Isboset, ¿cierto? Isboset, y agarró y llevó. Luego y levantó rey de Israel era. Luego otro tribu de Judas también levantó rey en Judas y del rey David. Entonces ahí dividió, era dos reinos en Israel. Parte de Judas, el rey es ¿quién es? David. Parte de Israel, ¿quién es rey? Isboset era Isboset. Pero ahí estaba peleando dos reinos en Israel, pero ahí, como ese Abner, ejércitos, ahí ya y salvó ese hijo de Saúl, Isboset. Luego levantando, reinando juntamente con Isboset en Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Sí? Cuando estaba vivos su padre Saúl tenía su concubina, una concubina. Entonces ese Abner y luego agarró, durmió. Entonces ese enterándose, su hijo Isboset se enojó contra él. Entonces Abner también, como tú estaba a punto de morir, como todos tribus de Israel querían levantar rey en Israel, David es David. Pero David, cuando levantando rey, luego ese hijo de Saúl, todo iba a morir. Pero ese general de ejército de Saúl, y salvó ese hijo de Saúl, luego levantó reyes. Entonces siendo rey, está viviendo muy bien, ¿sí? A través de ese apoyo, ayuda de Abner. Abner ahí agarró la concubina de su padre Saúl. Durmió, pero ahí reclamaba, era su hijo Isboset. Ahí no le gustó, se enojó, De ahí Abner agarró todos pueblos de Israel. Luego ahí se fue donde está rey David. Entonces yo vine acá para entregar todo el reino de Israel y para David. Entonces David escuchando, sin derramar la sangre, sin pelear, sin hacer guerra con Isboset. Ahí su general quiere entregar ese reino de Israel a David. David le gustó mucho. Después de hablar, comer todos, y luego envió. Pero después regresó Joab. Joab escuchando, ¿quién llegó ante David, hermanos? Abner llegó, Abner. Pero rey David conversando bien, ¿sí? Tranquilamente, luego ya y dejó que regrese. Joab escuchando no podía aguantar, enviando que traiga él, luego y mató a Abner. Luego escuchando ese como general de ejército, de parte de Isboset murió Abner, entonces ese Isboset también tenía miedos. Ahí sus personas mataron a Isboset. Finalmente, como según ese propósito de Dios, rey David ha sido rey en Israel. Unificó todo Israel. Entonces ya después de unificar, siendo solamente un país ahora, antes era dos reinos, ¿cierto? Continuamente peleaba David contra Isboset, a la casa de Saúl. Pero ahí hasta último su hijo Isboset ya murió, se quedó ahí rey David agarrando todo el reino de Israel, finalmente unificó. Todo pueblo de Israel también estaba muy contento, como si Dios levantó nuestro rey en Israel. Luego levantando rey, luego David, si dirigiéndose por el corazón de Dios. Entonces cada vez enemigos ya viene a Israel, David peleaba. David cuando ya pelea, hace guerra contra enemigos, Dios daba su gracia. Donde vaya, Dios ha dado la victoria. Vamos a buscar una parte.
Segundo de Samuel capítulo 8, hermanos. Segundo de Samuel capítulo 8, de ese versículo ya 1 voy a leer. Ya después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Ama, de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tener por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Ya 3. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Eufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjareteó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 y carros. Ya versículo 5, y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 ya hombres. Ya versículo 6 tiene, hermanos. ¿Ya encontraron? ¿Encontraron? Ya, versículo 6, ya vamos a leer juntos. Ya, encontraron todo. 1, 2 y 3. Ya puso luego David guarnición de Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fuera. Entonces ya esta noche ya aquí mirando, leyendo. Después de unificar Israel, cuando antes era 2 reinos, ¿cierto? Si cada vez peleando, si hijo de rey Saúl, Isboset, luego rey de Judas, David peleaba. Pero como así sus hijos todos ya murieron finalmente, luego rey David unificó era Israel todos. Ya llegó paz en Israel. Tanto años, tanto tiempos, había guerra, ¿cierto? Peleabas internamente. Pero ahora levantó rey David, unificó. Luego ahí cada vez ya ataca a Israel los enemigos. Entonces cada vez David ahí peleando contra enemigos. Derrotó, dice, cada vez derrotó y venció. Luego versículo 6 leyendo, ¿cómo está escrito, hermanos? ¿Dónde vaya rey David? ¿Qué pasó, hermanos, esa guerra? ¿Dónde vaya David? Dios, ¿qué dio? ¿Dios qué dio? La victoria, las victorias. Entonces ahí también venciendo, triunfando contra enemigos y podían ganar, ¿sí? Todas partes. Donde quiera, dice, donde vaya rey David, Dios ha dado las victorias. Después rey David se hacía todas las cosas preparando, porque él deseaba era construir el templo de Dios, para que Dios se quede ahí. Ahí toda la guerra él haciendo y podía vencer. También Dios también ayudó. Dios dio la victoria, la victoria. Toda la guerra y venció, ¿cierto, hermanos? Luego ya pasando, luego esta noche nosotros hemos leído versículo, capítulo 11 era.
Después de dar la victoria donde quiera vaya rey David. Entonces él triunfando, ganando, luego siendo siervos, esclavos, tantas materiales, trayendo. Entonces un día era él en la guerra, sus siervos como ejército de David, todos participando en la guerra, él se quedó en Jerusalén, hermanos. Luego quedándose, sucedió estas cosas. Esta noche hemos leído estas cosas. Me recuerdo también, hermanos, cuando nosotros, después de recibir la salvación, estamos muy contentos, ya felices, ¿cierto, hermanos? Entonces deseamos servir, era echar para el Evangelio. Esta vez visitamos a Santa Cruz. Visitando Santa Cruz, podía recordar. Cuando nosotros conseguimos ese lugar, Santa Cruz, terreno grande, ¿ustedes también visitaron? ¿Conocen, no? Sí, entonces cuando conseguimos, no se tenía que pagar, pagando también no había nada, entonces tenía que construir. Entonces unos años, creo nosotros, sí, pagando cuotas, ofrendando, hermanos, luego orando, luego todos los días, que no había lugar donde va a hacer cultos, tenía que construir nosotros. Entonces una parte orando, una parte construyendo, años nosotros trabajamos. Luego ya después, y construcciones, luego eventos, ya no podía descansar, era. Años nosotros solo avanzamos, avanzando, y luego sirviendo, construyendo, pagando, orando por necesidades. Luego ya pasando, recordando cómo hemos pasado. Pasó, era años ahora. ¿Cuántos años pasamos después de comprar y construir ese terreno? ¿Cuántos años pasamos? Más de 10 años, ¿cierto? 10 años era. Luego esta vez visitamos a Santa Cruz, visitando ahora salón general, salón de niños, luego también baños también grandes, 2 baños públicos para mujeres, varones, también otro lado, luego casa pastoral, también guardería, los cuartos de los que viven en la iglesia, oficina, luego también el año pasado hubo campamento mundial en Santa Cruz, entonces ahí y nosotros construimos estructura de cantata navideña. Gastamos mucho esa estructura. Terminando campamento, planeamos los ministros. Terminando campamento mundial en Bolivia, Santa Cruz, giramos nosotros como Estados Unidos, gira de cantata navideña con esta estructura de cantata navideña. Entonces, Santa Cruz tiene mucha humedad, llueve bastante, necesitamos guardar esa estructura, ese carro era. Eso nomás nosotros gastamos más de $8,000. Muy, ¿no? Bastante. Entonces eso cuesta y guardar. Para guardar, luego construimos allá, construyeron un depósito grande, estructura es mucha cantidad, construyó grandes ahí. Entonces, bastante edificios en Santa Cruz. Luego cancha, 2 canchas tiene aire, al aire, como afuera, ¿no? Al aire libre. Hermoso era. Ahí puede hacer culto al aire libre, canchas, fútbol, partidos, los niños juegan tantos. Entonces, esta vez visitando, sí, se veía más grande, era más grande que antes. No sé, estamos aquí en La Paz, por eso será. Esta vez visitando, sí, me sentía más grande que antes, demasiado ya grandes. Entonces ahora, ya mirando los hermanos, nosotros, después de recibir la salvación, muchos hermanos, antes somos pecadores, antes somos también pecadores, tenía pecados, pero después de recibir la salvación, ya ahora nosotros podemos entrar al reino de los cielos, somos hijos de Dios, salvos. A través de nuestro Señor Jesucristo ya ahora limpió nuestros todos pecados.
Llegó era gran paz, tranquilidad en nuestros y corazones. Pero después de recibir la salvación por ese agradecimiento, queremos echar servir, llevar ese evangelio. Aquí en Bolivia, no los hermanos, cuando reciben la salvación, primeramente dice, pastor, gracias, yo recibí la salvación. Pero en tal lugar, en la provincia, vive mi familia. Es el evangelio que llegue, escuche mi familia primero. Muchos hermanos tienen ese deseo. Luego, donde sea, lejos, quiere llevar. Por este deseo, por ese corazón de los hermanos, abrieron mucha iglesia en las provincias. Aunque no hay todavía, no fundamos iglesia, pero llevaron sus casas, sus provincias, ¿cierto? Donde vive su familia. Por eso ahora aquí en Bolivia, aunque no hay iglesia, Surani, ¿escucharon? Surani, parte del departamento de La Paz. Ustedes han viajado, visitado. Surani tiene una iglesia en salón, ahí los hermanos construyeron, ¿sí? Entonces ese lugar, el paisaje hermoso era, como un paraíso era. En el cumbre, muy alto, ¿cierto? En el monte está construido, se ve todos, paraíso. Yo también viajando, visitando, si de vez en cuando la nube estaba abajo, muy alto, hermoso. Se cerca, muy cerca de las nubes. Entonces ahí vive como Dios era, Dios con las nubes está, ¿sí? Cerca, es hermoso. Ese Surani también, hay varios hermanos salvos. Que los hermanos querían que escuche el evangelio mi familia, sus padres, madres, hermanos, sus tíos, tías. Luego llevaron misioneros, pastores, evangelistas, diáconos, hermanos. Luego realizamos seminario bíblico, ahí escuchando, recibieron la salvación. Cerca de Surani, Copusquía, también hay también hermanos salvos. Luego también aquí Alto Beni y parte del departamento de Beni se llama Rurenabaques. Entonces recientemente también hermano Froilán visitó su familia y mandó una foto en una iglesia y predicó. Y varios estaban, muchos hermanos. Rurenabaques, también ¿dónde está? Aquí ya está iglesia, ¿cierto? Ya está, Eva está, Israel, donde no hay ministros, donde no hay todavía, ¿no? Iglesias. Oruro está, Oruro no hay ministros, solo los diáconos, los domingos enviamos, ¿sí? Predicar y escuchar. Entonces ahí está hermano Juan Ríos. Entonces en su casa ahora está haciendo cultos, reuniones. Desde esta noche está realizando también seminario bíblico. El expositor es Evangelista David Zavala, 2 noches. Entonces ahí está preparándose. Como no había ministros, entonces hermano Juan Ríos, también seminaristas, Juan Carlos, también algunos seminaristas allá está preparándose. Entonces mandando, no hay equipos, púlpitos, ya todo ya está consiguiendo. Entonces ahí preparando, luego 2 noches va a realizar. Entonces anteriormente igual Evangelista David realizó seminario bíblico solo 1 noche. Ahí participaron 9 personas, recibieron la salvación. Podía ver, ¿no? Cómo Dios y abre. Entonces Oruro también, departamento Oruro, ya no hay ministros, necesita ministros, iglesias. Luego también Potosí, ¿cierto? Potosí también está algunos hermanos, familia de diaconisa Tatiana está. Antes una vez visitamos para dar la conferencia en el régimen penitenciario, ahí visitamos a la familia de diaconisa. También hay diferentes familias de diácono Wilber Río también está. Entonces se reunieron, yo pensaba pocos hermanos, pero un salón estaba lleno y trajeron y luego sus vecinos invitaron. Entonces ahora Potosí también Evangelista Rodríguez visitando cerca está de Sucre. Entonces ahí y se reúnen los hermanos salvos. Ahí también
y pide, no necesita iglesia y ministros. También, ¿qué ciudad más? Ya hablamos, Surani, Copusquía, Ruinabaque, Oruro, Pando, también, Oruro, Potosí. ¿Qué ciudad? Pando, ¿conoce? Pando, Cobija. Ahí también, ¿no? Hemos dado la conferencia en el régimen penitenciario. Entonces ahí está un hermano también. Ese hermano no había nuestra iglesia, ¿cierto? En Pando, Cobija. Entonces ese hermano necesita congregar alguna iglesia, entonces está congregando una iglesia. Justo, ¿sí? Visitando en Pando, Cobija, ese hermano se y coordinó con sus iglesias. Ahí coordinando los pastores, ahí llegando un misionero coreano, dice. Entonces esa iglesia, y como tiene asociación, ahí invitó a mi persona. Ahí realizó CLF en una iglesia eclesias. Entonces 2 noches hemos dado y la palabra y compartimos. Luego mi esposa, educación de la familia, a través de un hermanos. Luego Eva está justo, vive cerca de Ribera Alta, entonces ahí viajando ya conocieron, ¿sí? Vecinos de algunos. También hospedamos alguna familia de los hermanos, ya allá también está viviendo. Ahí predicando el evangelio, Eva está justo, también recibió la salvación. Luego los pastores conocemos, ahí Eva está justo ya viajando a Pandos y Jacobía. Entonces ya Pando, Cobija también necesita, no necesita. Necesita, ¿cierto? Pero no hay iglesia, no hay ministros. Luego últimamente, ¿a qué ciudad viajamos? Tarija, ¿cierto? Tarija también. Antes de viajar, nosotros preguntamos a los hermanos. Los hermanos, ¿alguien vive su familia allá? Entonces no respondieron. Pero llegando, ya estaba viviendo, era familia de algunos hermanos. Diaconisa Marta Villa, ¿cierto? Su familia estaba. Ahí se hospedaron en la casa de su familia, casas grandes. Entonces conocimos sus familias, escucharon, conversaron. Luego también vive otras familias, sí, más era. También ahí justo estaba trabajando hermano Vladimir, ¿sí? Tenía que viajar a Cochabamba, ¿sí? Para su posgrado. Pero desde demoró por pandemias, se quedó ahí. Ahí nosotros llegamos en Tarija. Entonces él nos llevó por sus autos, llevó todos lados. Entonces Dios todo preparó. Entonces mirando Tarija también, ya hay algunos hermanos conocidos, pastores también. Entonces Tarija también necesita. Ahora va a estar justo y está en dengue. Entonces estaba mucha fiebre, estaba dolor de cuerpo, pensaba COVID. Entonces ahí chequeando su cuerpo salió su resultado. ¿Qué es? Dengue. Ay, gracias, dice. No es COVID, dice. No es COVID, es más fuerte parece. Más miedo tiene. Sí, salió dengue. Dengue también peligroso, ¿cierto, hermanos? Pero salir su resultado, dengue. Ay, gracias a Dios, no es COVID, dice, negativo. Entonces está mejorando. Entonces Eva está justo, se fue a Trinidad. En Trinidad hizo convenios, nivel departamental de Beni, régimen penitenciarios. Entonces estamos planeando y pronto va a viajar a Trinidad también para dar las conferencias en régimen penitenciario. Trinidad hay más familia de los hermanos, familia de evangelista David, también la familia de otros hermanos, hay más allá, Trinidad. Desde antes pensamos ya fundar. Entonces, ¿cuántos lugares necesita ahora hablando? ¿Recuerda? Yasurani, Copusquía, Rurenabaque, Oruro, Potosí, Pando, Tarija, Trinidad. 8, ¿cierto? Esta vez ahí visitando Santa Cruz también los hermanos
quieren fundar iglesias, se llama Satélite. ¿Han escuchado Satélite? Sí, ahí los sábados 150 niños se reúnen, harto. Entonces ese pueblo entregó un salón grande, techo tinglado, ahí se reúne. Luego otro lado, en otra casa de hermanos, ahí se reúnen los estudiantes, unos 20, 30. Luego también los mayores, otro lado se reúnen. Aquí necesita, dice, iglesias. Llegando en Santa Cruz, desde el aeropuerto llevó directos ese Satélite. Luego mostró una casa, quiere comprar, o un terreno, mostró. Luego también otro lado se llama Viana, extremo era otro lado, extremo. Entonces se llama Viana. Aquí los hermanos también donaron un terreno. Entonces ahí llegamos, ya tiene hasta plano, todo hermano ya prepararon. Ya instalaron agua, solo falta instalar la luz. Hasta casa pastoral ya está, dice todo ya. Una hermana ya construyó una casa, ahí, antes de construir iglesia, ahí puede quedarse un siervo de Dios, todo está preparado. Entonces en esa zona también bastantes hermanos se reúnen. Entonces Pastor William, Pastor Andrés Huachani, ya llevaron, hizo culto al aire libre ese lugar. Luego también, ¿sí? Todos ordenaron, limpiaron ese terreno bonito. Ya, entonces total, ¿cuántos lugares? ¿Contaron todos? ¿Cuántos lugares? Ya otra vez, primer lugar, Surani, Kopuskia, Rurenabaque, Oruro, Potosí, Pando, Cobija, Tarija. ¿O escucharon ustedes? Ya, Trinidad, ¿cierto? Trinidad. Después, Satélite, Santa Cruz, ¿no? Después, Viana. ¿Cuánto es? 10 lugares. Sí, aquí actualmente 11 iglesias. Oficialmente hablamos 10 iglesias, no tenemos, pero hasta 11, con Pastor Daniel Toro. Estaba viajando, visitando Santa Cruz. Pastor Daniel Toro es, sí, todo el día, desde que llegué en el aeropuerto, sí, todos los días, siempre, sí, andando juntos. Sí, trajeron su sleeping, sí, bolsa de dormir, ya trajeron. En la iglesia estaban palmas verdes, ya ahí estaban durmiendo, hora piadosa, todo el día, con Pastor William, con Pastor Andrés Huachani, estaba andando. Entonces, actualmente 11, con Pastor Daniel Toro, ¿cierto? Y predicando junto mismo el Evangelio. Luego ya, ¿cuántos lugares más necesita? 10. ¿Sí? No entiendo, por eso mirando a ustedes los hermanos. ¿Por qué ya los hermanos así están sentaditos, cierto? No entiendo en verdad, ¿sí? Muchos lugares necesitan. Esta vez convocamos los seminaristas, convocatoria de seminarista. Entonces esperamos que Dios envíe, ¿cierto? Su siervo de Dios, que tiene corazón de Dios. Pero ya en vez de varones, más hermanas, mujeres solicitaron. Entonces, mirando en Bolivia, necesita bastantes áreas de régimen penitenciarios, apenas 21 cárceles, ¿no? Estamos entrando. Pero aquí mirando en la oficina de régimen penitenciario, como loco, era loco. Mucho trabajo. Tiene que visitar cada cárcel, luego ya tiene que dar teología, conferencia, email. Entonces los profesores una lista, tiene que ya sí, distribuir. Luego aparte post penitenciario, es otro trabajo. Post penitenciario sí o sí tiene que visitar, ¿sí? Presenciales. Entonces eso otro programa. Entonces otros ya profesores necesitan. Entonces ahora, ¿cierto? Ahora también convenios nuevos va a renovar para 5 años. Luego, últimamente, 5ª capacitación con Pastores PAC terminó. ¿Ustedes participaron?
Entonces, escuchando también la guía de pastores de Corea, y hacemos concursos, expectativas. Entonces, todo lo que han participado, escucharon, ellos hacen como han escuchado, como testimonio, ahí levantamos, ¿no? Concurso, entregamos regalos, premios. Entonces, eso estamos haciendo. Entonces, el director del régimen penitenciario, luego coronel de parte de seguridad, y aceptaron, ¿cierto? Entonces, pronto eso haremos, ese trabajo. Luego ya nos entregó los encargados de post penitenciario de diferentes departamentos. Eso enviando cada ciudad también va a realizar ese trabajo post penitenciarios. Entonces ya área de régimen penitenciario. Luego, ¿qué área más? ¿Qué área aquí estamos haciendo? CLF, ¿cierto? CLF también. Encargado nacional de Adán, ¿cierto? CLF, mucho trabajo. Entonces, a través de CLF, muchos pastores desean trabajar nosotros. Luego, ¿ya qué área más? ¿No sabe en la iglesia qué área hay, hermanos? Ya régimen penitenciario, CLF, después, ¿qué dijo? Jerusalén Radio, satelital. Entonces aquí tenemos unos 8, ¿cierto? Recibiendo señal de satélite, ahí transmitimos. Entonces aquí radios, aquí nosotros transmitimos. Luego también nosotros traducimos, ¿no? Aymara, quechua, castellano, 3 idiomas. Estamos convocando guaraní. Entonces hasta guaraní, 4 idiomas en misma, ¿cierto? Hora, transmitiendo va a cubrir toda parte de ya Bolivia. Entonces aquí radio, hermana Carol, luego María Condorí, hermana. Semanalmente sale programa, sí, semanal programa. Dentro del programa también, programa propia de Bolivia. Entonces ahí, y noticiero, si sale noticiero. ¿Han escuchado? No tiene interés. Sí, muy ocupado por su negocio, tal vez, hermanos. Entonces aquí damos noticieros, ¿sí? Español, luego Aymara, estamos empezando, ¿sí? ¿Sí? Aymara y castellanos. Entonces pronto también quechua, pronto también guaraní, esos noticieros. Luego nuestro propio programa también, Armando, radio va y transmitir, hermanos. Luego también locutores necesitamos. Entonces hay también jingle. ¿Han escuchado jingle? ¿Algunos eventos? Entonces hermana Magui está capacitando, nosotros mismos todo eso. Entonces la voz de hermanos, también escuchando aquí están los hermanos, ¿sí? Buscando buena voz tiene, enseñando, practicando ya jingles y hacemos. Entonces régimen penitenciario área, luego CLF, después Radio Jerusalén, después Escuela Bíblica, ¿sí? Academia, IUAF, también y Meyer. Muchos obreros también necesitamos. Por eso tal vez mirando los hermanos solamente ahí calentan nomás la silla, no entiendo. Mucho también visita jóvenes, luego expresa, es pastor, estoy profesional, ¿sí? También estoy trabajando, esto. Pero dice que no sabe cómo voy a vivir más adelante en mis futuros. Entonces todo escuchando, ya yo quiero jalar, ustedes ya área de régimen penitenciario, ustedes ya área de email, usted área de CLF, luego ya visita iglesia, viaja todo el mundo, luego ya llevan de ese evangelio, ya mucho más mejor para mí. Amén, hermanos. Si queremos ahí jalar, muchos lugares necesitamos. Mientras ya viviendo con ese evangelio, hermano, Dios va a bendecir, no va a bendecir. Va a bendecir, no va a bendecir. Entonces ya toda la necesidad Dios va a cubrir, no va a cubrir. Va a cubrir, hermanos.
sí o sí va a cubrir, sí o sí. Sí o sí va a cubrir. Mientras el Evangelio, usted todo el corazón echa, acompaña, confiando, nunca jamás va a recibir vergüenza, dice. No va a ser avergonzado, jamás con ese Evangelio, confiando. ¿Quién va a recibir entonces vergüenza? ¿Quién va a caer? ¿Quién? Que no confía, sigue, calcula. Yo vivo con ese Evangelio, será bendecido, será fracasado, ya todavía era indeciso, si calcula. En este corazón, ¿cómo Dios va a bendecir? Pero cuando una vez ya decide, confía, luego ya vive para el Evangelio, Dios va a bendecir, no va a bendecir. Sí o sí va a bendecir, ya, y aunque pasamos a otro lado, ¿cierto? Otro lado. Como después de recibir la salvación, deseamos, ¿sí?, predicar el Evangelio, luego llevando este Evangelio, ¿qué ve? Dios también acompaña, Dios trabaja, como esa persona también tan inútil, tan feo, tan carnal, pero mientras acompañando ese Evangelio con la iglesia, mientras recibiendo la guía de la iglesia, de Dios, automáticamente ordena. ¿Qué ordena? Nuestras vidas. Un hermano que vivía en Santa Cruz, después de recibir la salvación, ¿sí?, su vida es poco difícil económicamente, pero con la iglesia ya caminando, predicando el Evangelio juntos, Dios también ayudó, ¿sí? Dios trabajando su vida, podía ordenando la economía también mejoró. Su familia también está cómodo. Después de ya vivir, ¿sí?, por el Evangelio, Dios también ordena, da las gracias. Ustedes también, después de recibir la salvación, ¿recibió o no recibió la gracia de Dios? Ya, ustedes todos recibieron la gracia de Dios. Y todos, porque Dios sí o sí va a dar la gracia, acomodando, ordenando, mejorando. Algunos enfermos, pero ya vino, escuchó el Evangelio, mejoró, luego se sanó. Algunos matrimonios tenían problemas entre matrimonios. Luego por esas situaciones, dificultades, se acercó de la iglesia. Luego mientras escuchando la palabra, la guía de la iglesia, y ordenó y mejoró. Pero problema, después de ya ver la gracia de Dios, rápidamente Satanás también trabaja, engaña a nuestros corazones. Ahí dice una comida, es muy conocida la comida. En Francia dice, no sé si ustedes han escuchado, si una comida es rana, ¿ustedes han escuchado? Rana, ¿sí? Es rico, En Francia hay rico, dice, muy caro, sí. Pero ¿cómo cocina es? Y esa rana, una rana viva es, ¿sí? No puede estar quieto, ¿cierto? Entonces ahí explicaba, dice, cómo cocina esa rana. De una olla ancho y grande, hay agua tibia. Entonces ahí mete esa rana. Luego abajo calenta. ¿Cómo calenta? Fuego despacito, poco a poco calenta. Entonces esa rana en esa olla grande, agua tibia, está viendo, poco a poco calentando, no se siente. Entonces poco a poco agua calentando su cuerpo, ¿cómo es? Relaja, ¿sí? Muy feliz, contentos. Luego finalmente agua poco a poco calentando, sí, luego agua muy calientes. Pero ya está muy tarde esa rana. ¿Qué pasó? En esa olla toda pierna está extendida, así, está bien cocinado, bien cocido. Desde ahí ese cocinero y saca, luego cortando y come, dice. Su carne muy suave que despacito, así, sí, con calma, con mucha felicidad, ¿cierto? Así, descansando esa rana, bien cocido. Luego corta y come. Igual, hermanos,
Después de recibir la salvación, nosotros recordamos, teníamos bastantes situaciones, dificultades. Por esa dificultad nunca pensamos acercarse de Dios, de la iglesia. Luego tampoco nosotros quería recibir la guía de iglesia de siervo. Pero por las situaciones se humilló, luego se acercó de la iglesia, escuchando la palabra, mientras doblando, negando de nosotros, luego recibiendo, automáticamente nuestra vida se ordenó. Dios ha dado su gracia. Pero después de recibir la salvación, ya paz, tranquilidad. Pero ¿qué pasó? ¿Sí? Satanás como también engaña. Ya usted recibió la salvación, está bien, era suficiente. Luego, poco a poco, nosotros deseamos vivir para mí mismo, para mi vida. Entonces, poco a poco, para que no se note, ¿cierto? Como esa rana, ¿cierto? Poco a poco. Si de repente calentaría esa rana, ¿qué haría? Saltando va a escapar. Ay, qué caliente, ¿cierto? Ahí va a morir. Sí, pero ahí, poco a poco, despacito. Entonces, relajándose su cuerpo, es el lugar paraíso. Sí, poco a poco, sin darse cuenta, y bien cocido es sus carnes, luego cortando ya comió. Igual, hermano, Satanás, poco a poco, ¿sí? Nosotros vivimos para mí mismos, para sí mismos, poco a poco. No se nota, sirviendo el evangelio, participando en eventos, ofrendando, luego también nosotros disfrutamos, vivimos para mí mismos. Luego finalmente, ¿cómo es? Si luego alejándose de Dios, alejándose del evangelio, luego ahí dedicas, ya vives. Esa noche nosotros hemos leído, ¿cierto? Segundo de Samuel capítulo 11. Aquí rey David, cuando tenía muchas dificultades, situaciones, como rey Saúl en Israel, perseguía, quería matar. Entonces cada momento, rey David, también buscando a Dios. Luego buscando era, ¿sí? No podía confiar en sí mismo, no sabe cuándo va a morir. Día a día buscando a Dios, orando. Luego podía ver la gracia de Dios, cómo Dios protegió, cómo Dios dio las gracias. Finalmente, siendo rey en Israel. Luego unificó todo Israel. Luego donde vaya, Dios también ha dado las victorias. Ahí su vida, sí, ahí estaba paz, también gozo, alegrías. Pero hay un día, hermanos, todos los soldados están haciendo guerras contra enemigos, peleando. Pero en ese día David se quedó. Luego sucedió. ¿Qué sucedió? Adulteró. Luego, para esconder ese pecados, luego como él, sí, hacía él. Luego mató hasta Urías. Ya como esta noche, nosotros también los hermanos, en nuestra vida, después de recibir la salvación, tal vez, sí, nuestro corazón ver mucha gracia de Dios, ayuda de Dios, ya mejora, ahora ya podemos comer bien, ahora mejoró la economía, también todo ya está bien, tranquilo era. Anteriormente tenía bastantes situaciones, problemas, se preocupaba, no tenía paz, pero por la gracia de Dios, mejorando, ordenando, ya ahora paz. En ese momento, como igual que David era, cuando llegando paz, sí, viviendo para mí mismo, para mi vida, para mi carnes, sucedió era en la vida de David. Pero ya David, después de pasar esto, ya no podía, no quería más era pasar estas cosas. Una parte vamos a ver, ¿no? El segundo de Samuel, capítulo 21. Ya segundo de Samuel, capítulo 21,
Desde el versículo 15 voy a leer. ¿Se encontraron, hermanos? Ya después de suceder en la vida de David, hermanos, como en el capítulo 11, David, sí, se quedó en Jerusalén, se levantó tarde, mientras sus soldados estaban en guerra, peleando, una batalla muy fuerte. Después de suceder estas cosas en su vida, como tantas cosas, sufrimientos, ya una cosa aprendió David, ¿qué aprendió? Cuando Dios me ha dado muchas gracias, entonces en mi vida ahora bastantes paz, tranquilidades, también no me faltan muchas cosas. Y cuando me ha dado Dios, en ese momento David se descansó, se quedó en la casa. Luego sucedió. Entonces David pensó, cuando en mi vida ve más gracia de Dios, más Dios me da su gracia, necesito, ¿qué necesita? En vez de quedarse, en vez de descansarse, ¿qué hace? Más será avanzar. Si echar vivir para el Evangelio, Dios va a bendecir más. Entonces el versículo 15 ya encontraron, ya volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó, dice. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Entonces más Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aún ya cuando sea viejo, era anciano David, pero cuando ya viene enemigos, entonces David y salía a la guerra, porque siendo ya anciano tiene ahora bastante edad, tiene hasta última vida. David salía a guerra y guerra. ¿Y por qué ya sale guerra? Que se cansó, ¿cierto, no? Si fácilmente va a morir. Entonces su soldado, ¿qué dice? Usted es lámpara de Israel, se queda, no vaya a la batalla, a las guerras. Pero según testimonio de David, hasta toda la vida, última vida, él haciendo guerra, saliendo. Porque él sale siendo anciano, ¿cierto? Siendo bastante edad, ¿no? Vale la pena descansar, quedarse. Pero ¿por qué no se queda? Sí, hermanos, mejor era tranquilo, ¿cierto? Ya ahí descansar. Pero ya aprendió capítulo 11, hermanos. Una vez él se quedó, descansó, pero ahí sucedió, hermanos. Sí, en nuestra vida también, hermanos, cuando ve la gracia de Dios, usted a través de la salvación que hemos recibido, luego ustedes, sí, y acompañando a la iglesia el evangelio, participando en eventos, ofrendando, sirviendo, luego ustedes también ven la gracia de Dios. Dios cómo me ayuda, me guía, mejoras. En ese momento muchos quieren descansarse, quieren quedarse, ya basta, hasta ahí, tanto tiempos, yo serví, ¿cierto? Yo participé en eventos, ¿hasta cuándo ya quiere descansar? Quiere pararse, pero ya en vez de descansar, quedarse. David, ¿qué hace? Hasta últimos momentos, saliendo, haciendo guerra. También, como no tiene fuerza, se cansó rápido, pero podía ver cómo a través de sus soldados
¿sí? Podían apoyar, ver la gracia de Dios. Esa noche nosotros, a través de Segundo de Samuel capítulo 11, mirando ¿sí? la vida de David, en nuestra vida también. ¿Sí? Cuando ve la gracia de Dios, hermanos, en vez de ya pararse, quedarse, mejor era más adelante. Ahí Dios va a ver sus gracias, también sus protecciones. Un versículo leyendo, esta noche ya terminamos, Hebreos capítulo 10, podemos ver. Hebreos capítulo 10, hermanos. Ya todos se encontraron. Hebreos capítulo 10, el versículo 37, desde 37 voy a leer. Ya porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ya 39, tiene junto, vamos a leer. Ya tiene todos, ya 1, 2 y 3. Ya otra vez, ya 39, ya otra vez, 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí dice, no somos de los que retroceden. No solamente retroceder, uno que está quedando, uno que está quedándose también retrocede. O sea, esa parte puede entender, hermanos. Si Dios es el evangelio, avanza, siempre ve en la iglesia cambios bastantes. Ayer, hoy también diferentes. El año pasado, este año también diferente. ¿Sí? El mes pasado, este mes diferente. También mes más adelante, también diferente. Cada día también no es igual, ya diferente, hermanos. Leyendo esa parte, 39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Retroceder y quedarse, todo ya va a perder, hermanos. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si confiando en el Señor, nosotros avanzando, muchas almas van a recibir la salvación. Por eso nosotros ahí, como esta noche hablamos, aunque actualmente aquí 10, 11 iglesias, pero todavía 10 lugares faltan, muchos hermanos piden. También varios lugares y áreas, IMEI, régimen penitenciarios, CLF, Jerusalén Radios, también muchas áreas, faltas. Terminando mañana temprano también mi matrimonio, viajaremos Sucre, en Sucre va a estar Rodrigo, está preparándose. Llegando ahí, régimen penitenciario va a ser convenios, nuevo convenio, renovar. Luego en la cárcel de varones, mi persona voy a dar conferencias, pero son muchos privados de libertades. No se puede unir, se dice, no puede unir el mismo lugar, son varios. Entonces, mi persona va a dar la conferencia, un pabellón, unos 300 privados de libertad. En misma hora, también otro pabellón, unos 150 privados de libertad. Entonces ahí pensamos, ¿quién puede? Pues esta noche está viajando matrimonio de diácono Alberto Mamaño. Entonces diácono va a dar, diácono está estudiando.
¿sí? Recibiendo y diapositiva de expositores. Ahí estudiando eso va a dar. Cuando ya va a dar, ellos sabe, no sabe. Creo que primera vez está escuchando, ¿cierto? Va a sorprender. ¿Cómo así usted puede explicar? ¿Sí? Luego en la cárcel de la mujer, mi esposa va a dar las conferencias. Luego en diferentes iglesias, mi persona CLF, mi esposa, educación de las familias. Luego domingo iba a hacer culto unidos en otra iglesia, Luego también pedimos más conferencias, reuniones con autoridades, que abra en Sucres. Entonces, Dios va a abrir, no va a abrir, hermanos. Sí, abrir, ¿no? Ya. Entonces, Pastor Andrés se va, por eso va a abrir. Ya, cuando usted vaya, entonces Dios va a abrir, no va a abrir. ¿Va a abrir? Entonces, ¿por qué está aquí, con quieto, hermano? Usted vaya, Dios va a abrir. Amén, hermanos. Esta noche todos los hermanos, ustedes no quedarse, no se queden. Quedándose, eso retroceder, hermanos. David también, ¿sí? Tantas guerras, tantas situaciones, ahí avanzando, confiando en Dios. Dios abrió. Dios ha dado gran bendiciones. Pero un día David, ¿qué hizo? Basta, ¿hasta cuándo voy a pelear? Basta, un día puedo descansar, ¿cierto? Descansaré. Ay, usted no más vaya, yo descansaré. Se quedó. Después de quedarse, versículo 2 leyendo, sucedió un día, hermanos. Luego encontró una mujer en las noches. Luego ahí durmió, se embarazó, quería tapar, ¿sí? Trajo su esposo Urías, pero su esposo Urías no quería dormir con su esposa. Ahí mató era. Eso sucedió. Hermanos, si cuando después de recibir la salvación, ustedes entre los hermanos ya ahora sufres, también tiene muchas, ¿sí? Muchos sufrimientos. ¿Por qué era? ¿Por qué? ¿Sí? Se quedó, se quedó, pero ya nuevamente, hermanos, confiando en el Señor por la fe, predicando, llevando el evangelio, nuevamente Dios va a dar, ¿sí? Guiando, ordenando, dando muchas bendiciones. En Bolivia necesita muchas iglesias, muchos siervos, mucha área, muchos obreros. Los hermanos, no se quede, ¿cierto? No se quede. Ustedes por la fe, llevando el evangelio, viviendo, Dios sí o sí va a bendecir. Esa noche, hasta aquí nosotros compartimos, ya orando terminamos. Dios Padre, esa noche hemos leído 2 de Samuel capítulo 11, como rey David unificó todo Israel. Después de reinar en Israel, rey David, donde vaya rey David, Dios ha dado la victoria, venció, ha dado paz, tranquilidad, todas las cosas. Pero un día David, enviando sus soldados, sus siervos hacia la guerra, él solo se quedó, quedándose en Jerusalén. Luego versículo 2 leyendo, sucedió un día ahí y bastantes sufrimientos en sus vidas, se quebrantó sus vidas, que adulteró, cometió pecados, se corrompió su vida. Luego para cubrir ese pecados, luego hasta su Urías, su soldado fiel, y mató. Dios Padre, después de recibir la salvación, los hermanos salvos también igual. Como Dios ha dado esa gracia, esta paz. Luego Satanás también trabaja. Ya bastas, tú sirviste bien mucho tiempo. Ya ahora otros, tú te quedas, descansa. Pero en realidad, cuando se quedas, en ese momento, nosotros rápidos deseamos vivir según nuestro deseo de la carne.
Esa noche David una vez pasó en sus vidas. Desde ahí se quebrantó demasiado en su corazón. Después de suceder esto, él nunca más podía quedarse. Cada vez aún anciano, aún sí, mayor, pero saliendo, peleando en las guerras, se cansó rápidamente. Varias veces llegó a punto de morir por los enemigos, pero ahí Dios, ¿cómo protegía? ¿Cómo Dios daba las gracias? Dios Padre, en Bolivia en verdad necesita más iglesias. Muchos hermanos esperan el siervo de Dios. Fundar iglesia, llevar ese evangelio a sus familias. Como esta noche escuchando 11 lugares. Aquí en Bolivia tenemos. Pero 10 lugares más faltas fundar iglesias, siervo de Dios. Dios Padre envíe su siervo que tiene corazón de Dios. También Dios envíe los obreros que tienen el corazón de Dios. También esa noche los hermanos que también tienen bastantes situaciones, dificultades, sufrimiento tiene. Nuevamente nosotros levantándose, luego avanzando con el evangelio, Dios bendecirá, Dios protegerá todas las cosas. Si esta noche agradecemos a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Esta noche hasta aquí terminamos, hermano. Sí, muchas gracias, pastor, por compartirnos esta noche la palabra. Y antes de terminar, hermanos, quiero dar algunos anuncios y recordarles los horarios de los cultos que tenemos y que transmitimos por medio de las redes sociales de Facebook y a través de la plataforma Zoom. De lunes a sábado tenemos la hora piadosa a partir de las 6 de la mañana, domingos culto general a partir de las 10 de la mañana con Pastor Andrés Lim. Y por la tarde también tenemos el culto a partir de las 6:30 de la tarde. Los miércoles tenemos el culto de oración a partir de las 7:30 y los sábados los cultos niños a partir de las 10 de la mañana. También tenemos cultos especiales a través de la plataforma Zoom. Los lunes, culto de casadas, martes, culto de casados, ambos cultos a partir de las 7:30 de la noche. Los viernes tenemos las reuniones zonales a partir de las 7:30 y los sábados el culto de jóvenes a partir de las 3 de la tarde. Sí, todos los hermanos están invitados a participar y poder escuchar y en los diferentes cultos que tenemos, que también son transmitidos en los idiomas de Aymara y Quechua. También de este tiempo tendremos el retiro espiritual con Pastor Oxopark. Este retiro va a dar inicio del 6 al 9 de agosto. Y están todos invitados a que puedan participar y también puedan inscribirse para que de esta manera podamos compartir la palabra y más que todo compartir el corazón, el corazón que Pastor Oxopark quiere transmitirnos y a través de este retiro espiritual. También, y como bien escuchamos hoy en la prédica, y de verdad hay muchas iglesias que se planean fundar y en diferentes lugares de Bolivia, y para esto también pedimos a los hermanos que puedan ofrendar para este tema de la evangelización y para que podamos tener la apertura de nuevas iglesias en distintos lugares, y bien lo dijo el pastor, y tenemos 10 lugares donde queremos abrir la iglesia y queremos enviar los siervos. De esta manera podamos depositar nuestra ofrenda para la apertura de estas iglesias a la cuenta en el Banco Visa. El número de cuenta es 2001-384018. Está a nombre del diácono Jorge Waldo Párrado. Si hermanos, todos puedan considerar esta parte y así de esta manera podamos expandir aún más el evangelio en Bolivia. También invitamos a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y de esta manera también puedan escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio online.
transmitida y directamente a través del satélite Tupac Katari. Sí, muchas gracias, hermanos. También les invitamos al culto de oración de este lunes 2 de agosto a partir de las 7:30. Vamos a reunirnos todos juntos, vamos a orar al Señor por las diferentes necesidades que tiene la iglesia, por los hermanos que están pasando diferentes situaciones y por el trabajo que se está realizando acá en el país de Bolivia y en diferentes lugares, en diferentes áreas. Sí, hermanos, muchas gracias. Hasta aquí con el culto de miércoles, culto de oración, y les invito a todos ustedes a que puedan reunirse en casa y para la oración conjunta, y también acá en la iglesia podemos reunirnos de 2 en 2 para orar juntos. Sí, muchas gracias, hermanos. Hasta luego.